Buenas a todos. Como siempre, gracias por su paciencia de ver los videos. Ya saben que yo solicitaría de que vean algunos de los anteriores, cualquiera que les interese, porque hablamos de problemas bastante, bueno, hablamos de un solo problema, ¿no? Tenemos una crisis que parece estar en todos los lados y la gente no sabe cómo responderla. Es una crisis muy compleja y de eso he hablado durante más de 200 videos sin agotar el tema, ¿no? Entonces, cualquier aspecto que les interese, yo les pediría que lo vean y pueden verlo al doble de velocidad, en otras palabras, a velocidad 2, porque creo que se escucha, se entiende bien lo que se habla, porque la velocidad de hablar de los seres humanos permite su aceleración manteniendo su comprensión. Yo he visto un montón de videos, ¿no? A doble de velocidad. Lo que es importante es transmitir la información. Creo que es información importante, valga la redundancia. Bueno, damas y caballeros, el tema de hoy es ah, la rebelión, la sonada militar, la protesta del grupo Wagner en Rusia. Vamos a hablar de eso. Voy a dar mi postura personal al respecto, que no va a diferir mucho de ciertas posturas que he estado escuchando. Pero permítanme rápidamente arrojar una tesis, mejor dicho, la tesis subyacente a todo lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque lo vamos a poder ver, ¿no? En otras palabras, ya tenemos en este mismo instante, entonces permítanme ir con la tesis, que ya tenemos en este instante eh, lo que tú quieras, ¿no? Tenemos colapsos de varios bancos, tenemos una recesión en la eurozona, tenemos una recesión en Alemania, tenemos crecimientos patéticos en otros lugares, ¿no? Tenemos muchísima confusión, hemos tenido hace poco hubo, no me acuerdo qué encuentro, el encuentro Santra, el encuentro Sintra, no sé, estamos a finales de junio, estamos a 30 de junio del 2023 y hubo una reunión que corresponde, o sea, eso que yo sepa, debe ser una reunión anual que tienen o algo así. El punto es de que estaban ahí Christine Lagarde, el presidente del Banco Central, estaba Jerome Powell, perdón, el presidente del Banco Central Británico, estaba Jerome Powell de los Estados Unidos, que es el presidente de la Reserva Federal, que ya saben, la Fed es su banco central, y estaba Ito, si no me equivoco es Ito, el presidente del Banco Central de Japón. Mm, por, por si acaso está todo ahí, no está el video, si quieren, si les interesa, seguro que están las notas periodísticas en cualquier periódico que ustedes revisen cualquier periódico que ustedes revisen de forma asidua, no necesariamente, ¿no? Cualquier periódico, ahí están las noticias y todo lo demás. Am, la entrevista, bueno, la anfitriona fue buena, parece. No lo vi en su totalidad, ¿no? Pero no debería ser la economía algo que se vincula con los bancos centrales. Eso, si sucede eso, ya hay una enfermedad dentro de tu estructura económica. Ahora, si solo hay eso, y podemos ver de que solo hay eso, tu economía está muerta, ¿no? Entonces aquí permítanme rápidamente introducir mi tesis, eh, que es que, o sea, estamos haciendo un resumen brutal, ¿no? El 1970, lo pondremos números redonditos así para simplificar la cosa. Entonces, 1970 tienes una economía en Estados Unidos que funciona para el 100%. Debido a que ya no puede ir más por cuestiones energéticas, entonces se renuncia a esa economía porque hay problemas con esa economía, hay problemas de deuda con esa economía.
y por lo tanto se introduce una economía que funciona, digamos, para el 50%. No, en otras palabras, puede todavía funcionar. Pero esa economía va avanzando apenas hasta los años 80 y en los años 80 no se puede resolver eso. Esta economía que funciona al 50% colapsa a finales de los años 80 y por lo tanto a principios de los años 90 se tiene que reencauzar esta economía y lo que se escoge es una economía que va a funcionar para el 25%. Hay una acumulación de poder adquisitivo en ese 25% y es suficiente para generar la burbuja de los .com que va a colapsar a fin de las décadas, digamos en el 2000, y se va a pasar de una economía que sirve el 25%, digamos una vez más, se va a pasar a una economía que va a servir y a funcionar para el 10%. Eso ya es insostenible y por lo tanto esa economía revienta el 2008. Y en el 2008 se pasa a una economía que funciona para el 1%. Y eso también revienta. ¿Cuándo revienta? El 2020. En otras palabras, ya en el pasado. Eh, y entonces, ¿qué se pasa? Se pasa a una economía que funciona para menos del 1%. Y eso ya no funciona, gente. ¿No? Ya no funciona, ya no sirve. ¿Y cuándo deja de servir? O sea, porque ya no puede servir para nadie. Si es para el 1%, ya no sirve desde el 2020, por el momento en que se le aplica, ¿no? En otras palabras, es un fracaso y ese fracaso sale a la luz a través de de la fuerte inflación en Estados Unidos el 2021. Entonces, el 2021 ya se rompe la capacidad de respuesta de los bancos centrales al problema económico que nos rodea. Por si acaso todo lo dicho lo pueden observar, ¿no? Obviamente con los números concretos. Alguien tal vez podría darse el trabajo econometra de hacer los números concretos, pero esa es la idea. Esa es la idea y esa es mi hipótesis. En otras palabras, estamos esperando algo. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que reviente y se inicie la recesión en Estados Unidos. ¿Falta cuánto? Sabemos, se está en este momento. Se está en este momento, pero son cuestiones estadísticas que van a salir con informes. Por lo tanto, digamos en septiembre, diciembre de este año. No, yo estimo que no puede ir más allá. Los números que están presentando ya son pavorosos. Ya hemos visto consecuencias específicas, concretas, ¿no? La caída de no un banco, ni dos bancos, ni tres bancos, ni cuatro bancos, ni cinco bancos. Son siquiera seis bancos a nivel mundial bastante grandes que han crepitado, ¿no? Crepitado concretamente y tenemos los números chinos y todo lo demás. Yo no veo cómo, no veo cómo puede esto seguir adelante. Pero entonces la gente está, los capitales especulativos, los fondos especulativos que sobra dinero dentro de esa estructura liquidable de lo que es los bonos, las deudas y el mercado de derivados, ¿no? Entonces ahí todo ese dinero está esperando que haya una solución del Banco Central cuando ya no puede haber. Entonces esa es mi tesis y la vamos a poder comprobar, observar y ver si es la correcta o si está equivocada. Lastimosamente, muy pronto, ¿no? O sea, mejor dicho, lastimosamente vemos en estos momentos si sí o si no. Bueno, damas y caballeros, y bueno, ya saben que obviamente yo veo que sí por todos lados. El día de hoy rápidamente voy a hablar de la rebelión del grupo Wagner. Lastimosamente, por razones de tiempo, no quiero expandirme demasiado, ya que sería muy interesante hablar de lo que hizo el grupo Wagner y sus tácticas de batalla y y sus grandes victorias. Eh, no, sería interesante hablar de eso, sería interesante hablar de los aspectos militares y todo lo demás, pero no,
prefiero no extenderme, entonces mantengamos el tema. Y el tema es concretamente lo que sucedió la semana pasada, que hubo una asonada militar, ¿no? Que tiene sus propias características. Vayamos entonces a hablar de eso. En primer lugar, no se debe entender al grupo Wagner, a la orquesta Wagner, porque lo llaman orquesta entre ellos. Y por si acaso yo pude ser testigo de todo lo que estaba pasando porque me metí al, ¿cómo se llama? Me inscribí poco antes al grupo de Telegram del grupo Wagner, entonces lastimosamente mi ruso está un poquito oxidado. Entonces, no, pues veías y de pronto había un montón de mensajes el día viernes, ¿no? El día viernes en que comenzó el asunto y los videos y todo lo demás. Y por si acaso estaban ahí los números de los comandantes y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, yo, bueno, como no puedo leer, como no puedo leer Ruski, más allá de, o sea, puedo leer los sonidos, ¿no? Pero vocabulario no tengo. Estamos hablando de, ¿cómo se llama? Alfabeto cirílico. Lo puedo leer más o menos, ¿no? Bueno, pero entonces vayamos a varios puntos. No se debe entender el grupo Wagner como mercenarios. Sobre todo mercenarios al estilo estadounidense, ¿no? ¿Y qué son los mercenarios al estilo estadounidense? Son contratistas privados que se les pide que hagan unos trabajos especiales, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchísimo contratista privado. Si no me equivoco, es Blackwater, ¿cómo se llama? Bueno, el punto es de que hay unos contratistas privados, pero entonces, ¿qué son ellos? Son ex militares haciendo trabajo de seguridad en esto o en aquello, ¿no? Donde digamos que a la empresa que está construyendo algo no la va a ayudar el ejército no la va a apoyar, entonces, ¿quién la va a apoyar? Lo van a apoyar los contratistas privados también están cuidando al personal diplomático, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tú tienes ese tipo de cosas dentro de lo que es la guerra en Irak. Sí, no, entonces esta es la compañía, ¿no? Blackwater. Entonces, ¿qué son ellos? Ellos son los mercenarios, ¿no? Por si acaso, mm, son gente muy competente y todo lo demás, pero por si acaso la película 13 horas sobre Benghazi, sobre los héroes de Benghazi, ¿no? Nos muestra ahí lo que hacen estos contratistas privados, ¿no? Que es estar ahí de servir de seguridad a alguna institución burocrática. En el caso de Las 13 horas sobre Benghazi, que es una película sobre un hecho que aconteció en Libia, entonces en ese caso ellos están cuidando a una base no declarada de la CIA, ¿no? Por si acaso esta película yo diría que es lo mejor que ha hecho Michael Bay. Se prestaba para su tipo de dirección. Recomendaría verla. Bueno, entonces eso es un mercenario y esa es la idea que se tiene de mercenario. Ahora, si vas a utilizar la palabra mercenario para describir al grupo Wagner, entonces tienes que cambiarle completamente el significado. En otras palabras, utilizas la palabra, pero estás hablando de otra cosa. No son personas encargadas de seguridad. No son. Son cuerpos militares con objetivos militares ayudando a países, a políticos dentro de países o a, a cuestiones específicas del gobierno ruso y del ejército ruso. Así de fácil. En otras palabras, ¿los vas a llamar mercenarios? Perfecto. Pero son otra clase de mercenarios. No tropieces con la palabra. Estos no son mercenarios ni es un sistema de mercenarios. En Blackwater, la compañía de seguridad que se volvió muy grande, que tuvo muchísimo dinero durante la guerra de Irak, era una gran institución, una gran empresa que hacía eso, ¿no?
El grupo Wagner, el grupo Wagner que crece mucho el 2014 y que crece más el año pasado, el anteaño pasado, bueno, concretamente el año pasado, es una institución que está debajo del Ministerio de Defensa ruso. Es eso, ¿no? Entonces, en cambio, el Blackwater era siempre siempre una empresa privada, ¿no? Y cuando se mete en líos porque hay un tiroteo y matan a civiles iraquíes, entonces es la empresa privada que se mete en líos, ¿no? En cambio, no, en este caso, es otra estructura orgánica, es dependiente de otras estructuras administrativas y todo lo demás, y es una parte del Ministerio de Defensa ruso, concretamente. Pero entonces, ¿quiénes son y cómo es el asunto? Ahí son soldados, no los conscriptos ni los soldados profesionales, que son los reenganchados, sino aquel que puede servir. En otras palabras, hacen una mirada a un lado si las personas si han tenido algún problema legal, ¿no? Y la otra vez vi un video sobre sus principales comandantes y todos habían tenido problemas con cuestiones legales y demás, ¿no? Entonces, si tú tienes ese tipo de problema en el ejército, ¿qué hacen? Entonces te sacan del ejército. Y si tú eras un soldado de carrera, un soldado profesional, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y entonces esas personas, ¿no? Esas personas, ¿a dónde les puede dar bienvenida? ¿A dónde los puede meter el Ministerio de Defensa? Entonces, no hay dónde. Y para eso, y para aprovecharse de esas personas en el positivo sentido de la palabra, en otras palabras, estos son militares capacitados, esta es gente muy hábil, los necesito ahora que estoy en guerra. ¿Dónde los meto? Y entonces la respuesta es en el grupo Wagner. Entonces se debe entender, ¿no? Se debe entender que son algo completamente diferentes. Y entonces, ¿qué armamento tenía Blackwater? Blackwater tenía el armamento que podía, en otras palabras, los mercenarios estadounidenses. ¿Qué armamento tenían? El armamento que se puede conseguir para una empresa, para una industria, el armamento que es legal para unos soldados, para una persona particular en Estados Unidos. Y sobre todo, digamos, tienen armamento ligero. ¿Qué armamento puede tener Wagner? Wagner, como parte de la organización del ministerio de el Ministerio de Defensa ruso, tiene abiertas las puertas para absolutamente todo el armamento, todo el arsenal soviético, ahora ruso, está disponible para las fuerzas de Wagner. Todo. Estamos hablando de artillería. Y bueno, artillería pesada. Estamos hablando de defensa antiaérea. Estamos hablando de misiles. Ya saben, no solamente los misiles guiados, sino lo que se llama munición merodeadora y también cohetes, bueno, cohetes dirigidos, lo que llaman los lanzallamas, que no son lanzallamas, sino son, bueno, son unos lanzacohetes pavorosos. Entonces tú tienes absolutamente todo eso, todas esas cosas para lo que es, por si acaso, fuerzas terrestres. Wagner coordinaba perfectamente con la Fuerza Aérea, pero no tiene una Fuerza Aérea por sí misma y obviamente no tiene una Fuerza Naval y todas esas cosas, ¿no? Entonces tienen todo el arsenal terrestre eh, ruso. Eso es importante recordar. Y entonces, ¿qué está haciendo con eso? Wagner está peleando todas las batallas en lugares específicos con un éxito anonadante. Eso no quiere decir que no haya bajas.
y que no haya muchas bajas, pero sí quiere decir que hay muy pocas bajas en comparación a lo que se dice, en comparación a lo que se reclama, en comparación a lo que se pretende. Siempre se dice que las fuerzas que atacan van a perder más hombres que los que están siendo atacados. En primer lugar, son unos numeritos que se sacan por allá de cuestiones matemáticas post resultados, digamos, no sé, de la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, alguien le mete las matemáticas y dice, en este punto, ¿no? En este punto, los atacantes, ¿no? Tenían que ser tantos números y han tenido unas bajas de este número y por lo tanto han tenido inicialmente, más bajas que las fuerzas defensoras y después obviamente se entra y las fuerzas atacantes tienen que entrar por algún lado y tienen que dominar el área y todo lo demás. Eh, l- pero eso es, o sea, esos son esos números, no es algo que tenga que suceder porque sea, como se dice, un requerimiento de la realidad. Si tú tienes aquí un puesto de defensa, entonces tú tienes aquí un observador. El observador ve el puesto de defensa, llama a la artillería y la artillería dispara a este punto, dispara a este punto, dispara a este punto, dispara a este punto y dispara al punto donde estaba el puesto de defensa y los mata a todos. El observador va, ve si hay y, y se acerca y ocupa el terreno. ¿Cuántas víctimas ha tenido el atacante? Cero, cero. En este caso, obviamente, ¿no? Entonces, la táctica de Wagner era esa. La táctica de Wagner era esa y obviamente los medios siempre decían, están muriendo, están muriendo, están muriendo, están muriendo. Pero eso sería falso. ¿Por qué? Porque si tú tienes una fuerza que está atacando algún punto y sufre, ¿no? Obviamente, ¿no? bajas por haber atacado, eso quiere decir que va a tener que tener un tiempo de reorganización, de reequipamiento y todo lo demás para seguir avanzando. Nunca pasó eso, ¿no? Entonces venían por acá, venían por acá, venían por acá, ocupaban esto. Dicen, ¡ay, ya han muerto miles y miles y miles! Y después ocupaban la siguiente. Por si acaso hay unas entrevistas y por si acaso sí me doy cuenta de que no estoy abordando el tema concreto, pero me temo que es un obligatorio contexto. Los datos que les hablo sobre las bajas de Wagner y todo lo demás tiene que ver con una entrevista que le hicieron a un soldado australiano, ya saben que que era parte de la Legión de Voluntarios extranjera en Ucrania, y él hablaba, ¿no? Y él contaba y dice, no, por la estructura de las tácticas de Wagner, las bajas en los wagneritas eran muy bajas, era muy reducida. No era muy reducida las bajas y por lo tanto podían avanzar con el apoyo de su artillería, que era pavoroso y de una precisión pavorosa. Entonces ahí podríamos hablar de la batalla de Bakhmut y todo lo demás. Ya, entonces eso es Wagner. En primer lugar, si vas a llamar los mercenarios, perfecto, pero con sus características 100% propias, muy diferente, absolutamente todo lo que hemos llamado mercenario hasta el momento. Hay razones para ello, tendríamos que hablarlas en otro video. ¿Quién está al mando de este grupo? Es los comandantes, ¿no? Obviamente, entonces, comandante fulano, comandante mengano, comandante sutano, todos estos comandantes. Eh, Todos esos comandantes están en perfecto contacto con todas las fuerzas militares rusas donde corresponde, en otras palabras, quién se encarga de este frente, quién se encarga de ese frente, necesitamos artillería que no tenemos y bla, 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 ¿no? Eh, ¿Y quién es el jefe de la organización? ¿Quién es el administrador total y completo? Yevgeny Prigozhin.
Yevgeny Prigozhin ha demostrado ser un muy efectivo administrador. No es el comandante en el terreno, no es el jefe que designa y administra y, digamos, ordena. Nunca se lo ha visto en esa posición, pero es el jefe de Wagner. No, en otras palabras, el organizador. El jefe de esta institución que está extrañamente en manos del Ministerio de Defensa ruso, pero que también es paralela al Ministerio de Defensa ruso, porque no es exactamente el Ministerio de Defensa ruso. ¿No? En otras palabras, es una pieza que buscas que sea independiente y ha crecido un montón debido al crecimiento, al incremento del involucramiento ruso en Ucrania, ¿no? Porque tenemos un conflicto desde el 2014 encasquillado en el sur de Ucrania y tenemos la invasión el año pasado, ¿no? El 2022, Ucrania, de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces, en ese momento, la organización Wagner, que está cumpliendo un trabajo específico en algunos países africanos, en Siria y también en ese sur ucraniano, crece un montón. Y por lo tanto crece un montón y sus necesidades militares crecen un montón. Y digamos, subordinación a lo que es el estamento militar ruso no queda completamente clara porque lo estabas utilizando de una forma independiente antes, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un tire y afloje. ¿Por qué? Porque lo están haciendo muy bien, porque tienen militares del más alto nivel. Los comandantes de Wagner hay que sacarse el sombrero. Los planificadores de Wagner hay que sacarse el sombrero. La administración de Prigozhin hay que sacarse el sombrero. Pero, por si acaso, dicen que todas las ideas de ciertos procesos militares son de Surovikin, que era el encargado de todas las fuerzas en Ucrania durante un buen tiempo e hizo un trabajo increíble. Pero eso tendríamos que hablarlo en otra ocasión. Entonces, tenemos una situación incómoda en el ejército ruso y estos wagneritas. La situación incómoda se hace más incómoda por la actitud de Yevgeny Prigozhin. Yevgeny Prigozhin está ufanándose de las victorias de Wagner, que son muchas, porque tú tienes todo el avance hasta Bakhmut y Bakhmut. No, en otras palabras, aquí están los de Wagner, ya están muriendo por montones y de pronto ocupan todo el terreno. Entonces van a pasar aquí, ahí van a morir por montones y de pronto acaban ocupando todo el terreno. Y entonces en cada ocasión, Yevgeny Prigozhin está ahí, no solo para hablar con los soldados, no solo para hablar con los comandantes, sino también para algunas quejas. Y estamos hablando de unas situaciones en el frente que son pavorosas. En uno caso, si bien los wagneritas no sufren tantas bajas, sufren bajas. Y si sufren bajas de forma constante y cada día, en otras palabras, y no son muchas, pero son, y es cada día. Estás hablando de alguien, el administrador que es responsable de todas esas personas, que tiene que hablar con heridos, que tiene que hablar con los comandantes, que le hablan de las bajas, que le dicen tantos muertos y que tiene que ver muertos en muchos casos. Y en varias ocasiones Yevgeny Prigozhin pierde las castillas. ¿Por qué? Una vez más,
porque el grupo Wagner ha crecido descomunalmente, es grande, tiene necesidades de comida, tiene necesidades, obviamente, ya saben, agua, tiene necesidades de munición, pero munición para absolutamente todos los equipos. En otras palabras, si tienes lanzacohetes, si tienes antiaéreos, si tienes la necesidad de la munición merodeadora, en otras palabras, todos esos benditos zánganos de cuerno, si tú tienes ya saben, de la gran artillería y de las ametralladoras y todo lo demás. Y ahí tú tienes ¿cómo se dice? Un estamento militar que dice, oigan, tenemos que darle a Wagner todas esas cosas. Y por lo visto ahí había susceptibilidades, concretamente con Shoigu y con Gerasimov, o bueno, Gerasimov. Gerasimov, no recuerdo cuál es su nombre, pero podemos verlo. Entonces, Shoigu es el ministro de defensa Sergei Shoigu es el ministro de defensa ruso. Eh, eh, Gerasimov es Valery Gerasimov es el jefe de las fuerzas armadas, del ejército. En otras palabras, no de la fuerza aérea y no de la naval, ¿no? En otras palabras, el representante paralelo de Wagner, ¿no? Wagner es una fuerza terrestre en todas las reglas, no subordinada exactamente al jefe del ejército ruso, ¿no? Entonces, ahí hay un tire y afloje. Hay un tire y afloje que Yevgeny Prigozhin denuncia y reclama y grita y todo lo demás. ¿Por qué? Porque le está pidiendo munición, 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 munición. Estamos hablando ah, de que se gastaban en todo el frente se gastan unos 20,000, creo, unos 20,000 proyectiles por día. Así por día. En otras palabras, unas cifras monstruosas. Y yo creo que por desconfianza y todo lo demás, Gerasimov se mantenía al filo. ¿A qué me refiero? No, pues, ¿tú cuánto necesitas? ¿No? Y el otro dice, necesito 60,000. Entonces le pasaba 40,000 y le decía 20,000 en una semana. No, ese tipo de cosas. Habría que ver y habría que analizar si en algún momento de verdad le faltó artillería al grupo Wagner, porque ese es el reclamo que hace Yevgeny Prigozhin de una forma muy escandalosa, diciendo, no en video, bla, 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 ¿dónde está Shoigu? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están responsables? Estás matando a esta gente y se muestra los cadáveres de los Wagneritas, ¿no? De las personas reclutadas, ¿no? Con las que ha estado hablando Prigozhin y todo lo demás. En otras palabras, él ha estado ahí, ha estado viendo a estos chicos, los ha estado formando y todo lo demás. Él, una vez más, no es el comandante en jefe, pero es el jefe. ¿A qué me refiero? En cuestiones militares son otros los comandantes con nombre y apellido los que están haciendo la ejecución estratégica y táctica. Y la estrategia general está siendo coordinada completamente con las Fuerzas Armadas rusas. Pero entonces él es el jefe, el administrador y el que hace escándalo y el que va a posar en las fotos y está ahí en Bakhmut al principio. Vean, estamos ocupando Bakhmut, está ahí en Bakhmut al medio, vean que estamos aquí en Bakhmut y está ahí al final, vean que hemos ocupado Bakhmut. Gente, esa batalla es sumamente interesante y es sumamente interesante lo que hizo el grupo Wagner, porque el grupo Wagner lo que está haciendo es derrotar a la OTAN entera, que no es tan difícil debido a la cantidad de cretinos que hay ahí. Damas y caballeros, la OTAN es la que ha triunfado en Afganistán. Bueno, entonces tenemos esa situación, ¿no? Un tire y afloje y todo lo demás, y obviamente se generan tensiones que van a peor.
Y eso desemboca en el alzamiento, ¿no? Literalmente alzamiento que hubo la semana pasada, ah, que involucró, por si acaso pueden, creo que hay los videos muy interesantes, muy completos en los que se muestra de dónde salen los wagneritas, a dónde van y todo lo demás. Podemos hablar un poco de eso. Primera cosa, mm, eh, los wagneritas, o sea, la orquesta Wagner no estaba en Bakhmut, no estaba en el frente. ¿Por qué? Porque acaba de ganar la batalla de Bakhmut y tiene que reagruparse y todo lo demás en la retaguardia. Entonces, todo el grupo Wagner no estaba ahí delante. Entonces estaba en la retaguardia. Eh, de la ciudad de la retaguardia en la que estaban agrupados, ¿qué sucede? En primer lugar, habría que mencionar que ya antes Yevgeny Prigozhin está haciendo unos reclamos un tanto absurdos. El primer reclamo que hace con muchísima vociferación es de que le faltaba munición. Estamos hablando de grandes números, pero también estamos hablando de que en los momentos en que le faltaba munición, las tropas ucranianas estaban siendo bombardeadas en Bakhmut, pero un montón. Y hay unos videos en los que se muestra la ciudad de Bakhmut, en donde cae bomba, 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 bomba. Bueno, proyectil, 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 ¿no? Entonces los de la artillería, ¿no? Y dicen, esto es, ¿cómo se llama? Esto es falta de proyectiles. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde escasea aquí los obús? No, esto no es escasez, ¿no? Entonces, ¿será que es real o no es real? Habría que ver. ¿Será que en algún momento sienten las tropas de que falta? En todo caso, Yevgeny Prigozhin hace mucho escándalo de que sí. Ya. Eh, entonces, los wagneritas están en la retaguardia. Yevgeny Prigozhin ha hecho cada vez más y más reclamos en contra de Shoigu, que es el ministro de Defensa, y Gerasimov. Los ha acusado de corrupción y de indiferencia ante sus soldados, de que no les dan ¿no? lo que necesitan para ganar la guerra. Entonces, esas son las críticas previas, las acusaciones previas. Eh, Después vienen más y cada vez más locas. Y en uno de los videos de Prigozhin ya dice, no, nos han mentido, esto es falso, las razones para la invasión de Ucrania están mal y hace un montón de reclamos que ya están bastante desatinados. Y eso se hace antes de la sonada militar de la semana pasada. Entonces, la semana pasada, las tropas de Wagner están en la retaguardia. Se muestra un video en la que una vez más se reclama de que hay un ataque por parte de las fuerzas rusas a una base de Wagner. Eso ya es algo que dijo Prigozhin antes. Por si acaso eso no recuerdo que sepamos qué sucedió, ¿no? Ya saben que el fuego amigo siempre es un peligro en la guerra. En las partes donde no puedes saber claramente dónde está el enemigo, ¿no? En otras palabras, ha habido fuego amigo entre ucranianos, ha habido fuego amigo siempre en todas las guerras, y en este caso sería ruso contra ruso, y entonces ahí hay un Prigozhin que dice, no, esto no es solamente fuego amigo, esto es fuego en contra de Wagner, ¿no? Ese es lo que dice. Bueno, el día sábado, sí, si no me equivoco, sábado es, o viernes, no recuerdo. Se aparece un video en el que se dice, esto es un ataque del ejército ruso a una base de Wagner, ¿no? A un campamento de Wagner. Damas y caballeros, ese video está disponible en las redes sociales, fue transmitido ampliamente a través de Telegram. En este momento lo pueden ver seguro que en más de YouTube y en otros lados. Gente, lo que se ve en el video es
mm, en primer lugar, no parece una base. En segundo lugar, no parece un ataque. En otras palabras, sabemos que es falso. O sea, ¿dónde está el ataque en eso? ¿A qué me refiero? O sea, las imágenes podrían analizarlas, entonces, ¿qué es lo que se ve? Unos soldados dicen, ah, nos han atacado, nos han atacado. No se ven, ¿cómo se llama? ¿No? Los impactos del posible ataque de artillería. No se ve ningún cadáver, no se ve nada que podría ser impacto de algo. Solo se ve unos, ¿cómo se llama? Unos árboles destrozados y unas bengalas en el piso. En otras palabras, por si acaso, no es algo que tú digas, voy a dudar. No, es algo que tú sabes que no es. Eso es cualquier cosa, pero no es un ataque. Pero se lo envía con ese reclamo. Y tú de entrada ya ves eso y dices, ¿qué cosa? Y por si acaso la reacción escéptica es de la mayor parte. ¿De qué tamaño es el ejército de Wagner? El ejército de Wagner se calculó que en algún momento llegó a más de 45.000 hombres. Una vez más, o sea, tú tienes el ejército ruso con sus características propias y tú tienes una fuerza paramilitar similar a la legión extranjera. La han comparado con la legión extranjera que ha crecido a 40.000. Entonces se presenta ese video de un ataque y ha llegado la hora, dice más o menos Prigozhin, de que tenemos que llevar esta protesta y que tenemos que sacar de la imagen a Shoigu y a Gerasimov. A Gerasimov. En otras palabras, estos dos tipos que nos han estado haciendo dando tanto daño, que son unos corruptos y todo lo demás. Por si acaso, corruptos, decirles absolutamente todos los líderes rusos y los otros van a estar mirando al techo debido a la pavorosa situación operativa, burocrática de ese país, que está muy mal en ese sentido. Pero lastimosamente en Estados Unidos se puede decir lo mismo sobre los Biden, a menores niveles, pero por cuestiones de una naturaleza muchísimo más patética. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que ahí están Shoigu y Gerasimov como objetivo del grupo Wagner. Entonces el grupo Wagner, los comandantes que aceptan seguir a Yevgeny Prigozhin, que no son muchos, no son muchos los comandantes. De acuerdo a la información que hay, todos los comandantes principales rehúsan hacer esta protesta armada que no tiene ni ton ni son. Rehúsan hacer la protesta armada, pero estamos hablando de una fuerza militar con absolutamente todo el armamento que te puedas imaginar, de 40.000 hombres. Algunos dicen que en ese momento que ha terminado la batalla de Mahmud, que están en la retaguardia, que se han licenciado a muchos de los voluntarios que tienen contratos específicos de 6 meses. A todas esas personas se ha reducido a la mitad, dicen, ¿no? Entonces son unos 20.000 y tantos hombres. La mayor parte de los comandantes rehúsa unirse a esta protesta militar. ¿Quiénes se unen? Algunas tropas. ¿Cuántas tropas? No sabemos los números concretos. Unos cuantos miles. Digamos que unos 4 a 5.000. No llegan a mucho más en todas las imágenes que hemos podido ver. No llegan a más de 5.000 así llorando, pero tienen un rearmamento y ese armamento de la ciudad en la que están en la retaguardia se mueve a Rostov del Don. Rostov del Don es el centro del Comando Sur, es el centro que está supervisando a la guerra en Ucrania. Van ahí. No hay violencia no hay violencia digamos, el asalto a la ciudad, no hay violencia en todas esas partes, y hay una reunión
Bueno, no hay unas reuniones, sino que hay un video en el que está hablando Yevgeny Prigozhin con los comandantes de la sección militar, en otras palabras. Aquí está el comandante uno, aquí está el comandante dos, ahí están los dos tipos, ¿no? Y obviamente hay una simpatía, supongo que por parte del reclamo general. ¿Cuál es el reclamo general? Que no haya corrupción, que fulano de tal deje y todo lo demás. Pero no hay adhesión ni nada más. No hay más. La bandera de Prigozhin lo que está utilizando es el fin el fin de la corrupción de estos dos, Shoigu y Gerasimov. Y con eso en mente está haciendo todas estas cosas. Y entonces hay un viaje de 200 kilómetros y más hacia el norte, ¿no? En otras palabras, del Rostov del Don va a pasar a Moscú, y en Moscú van a lidiar con estos corruptos, que son esos dos nombres con los que tiene repetición y todo lo demás. ¿Cómo se llama? Los comandantes del sur están rodeados por, ¿cómo se llama? Tropas armadas, no hay violencia en esos espacios, pero podría haberlo, ¿no? Y entonces comienza el viaje de la columna de Wagner. Una vez más, ¿cuántos son? 4.000 y tantos hombres. ¿Qué tienen? Tienen absolutamente todo el equipo que puedas imaginar. Pero no está avanzando ese grupo. En otras palabras, no está avanzando el grupo que tiene todo el armamento y todo lo demás. Recuerden de que los comandantes de Wagner han dicho: Yevgeny Prigozhin, ¿qué quieres hacer? No, no vamos a hacer este tipo de cosas. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No vamos a seguir este tipo de instrucciones. Después de todo, si bien la estructura de Wagner es paralela al Ministerio de Defensa ruso, el Ministerio de Defensa ruso sigue estando ahí. ¿Ah? Y tú estás acá. Y tú estás acá dependiente de ellos. ¿En qué? En absolutamente todas tus necesidades, incluyendo salarios. Así de fácil. Pero igual, avanza con esas tropas tienen Panjir, tienen los sistemas de defensa antiaérea más sofisticados que dispone el ejército ruso, que son los mejores del mundo por cuestiones de doctrina militar. ¿Cómo se llama? Los ejércitos occidentales contaban con una superioridad aérea, los ejércitos soviéticos y por lo tanto la herencia rusa no cuenta con superioridad aérea y por lo tanto tiene mucha más defensa integrada antiaérea para compensar, ¿no? Bueno, entonces ahí hay concretamente, se bajan a 5 naves rusas, se baja a un helicóptero, se baja a un avión de observación y se bajan a otros 3 helicópteros militares. En otras palabras, dense cuenta de que los incidentes en Rostov del Don son 100% pacíficos. Aquí hay un montón de soldados que están, como quien dice, protestando. Obviamente son las tropas de Wagner, ¿no? Y obviamente las fuerzas que están ahí no estaban preparadas para esto, y por lo tanto no hay una confrontación. Pero en Moscú, en Voronezh, ya se preparan. Y, o sea, en una ciudad intermedia entre Moscú y Rostov del Don, ya se preparan para enfrentarse a las tropas de Wagner. Las tropas de Wagner que están yendo por una avenida son informadas o saben o descubren de que hay un kilo de tropas ahí que se van a enfrentar con ellos. Ya estamos hablando de que ha habido fuego, ya ha habido sangre. Hay más de 13 muertos entre los pilotos, entre los pilotos rusos. Hay 3, si no me equivoco, bueno, son 5 los aparatos bajados, pero si no me equivoco, unos 3 son helicópteros artillados. En otras palabras, helicópteros de combate, no solamente de observación, transporte y todo lo demás. Eh, entonces ya se ha derramado sangre y entonces van a chocar en Voronezh, pero las tropas de Wagner entonces simplemente bueno, cambian de ruta, ¿no? Cambian de ruta y van por otro lado.
Y mientras tanto en Moscú se están preparando todas las cosas. Ha salido Putin. Para Putin ya no hay, esto no es, como se dice, un reclamo en contra de Shoigu, un reclamo en contra de Gerasimov. Esto es una insurrección militar. ¿Qué van a hacer? Los van a sonar al grupo de Wagner. Están preparados para rechazarlo. Y entonces ahí hay una serie de charlas con Lukashenko como intermediario. Y entonces ahí Yevgeny Prigozhin dice, ya, esto no da, esto no da. Obviamente hace, si no me equivoco, hacen los reclamos y todo lo demás, pero no se le concede absolutamente nada. En otras palabras, saca a tus hombres de ahí o los vamos a matar a todos. Esa más o menos es la situación en la que está su reducido grupo de fuerzas, porque no llegan a ser más de 4.000, por más que estén bastante armados, no tienen, y tienen, digamos, unos grupos antiaéreos, unos equipos antiaéreos muy sofisticados, no tienen, como quien diría, gran cantidad de tanques, gran cantidad de vehículos de infantería. ¿Qué va a hacer? Y entonces ahí se resuelve la cuestión totalmente. Y Yevgeny Prigozhin eh, se le permite retirarse. El grupo Wagner ha sido muy efectivo. Yevgeny Prigozhin es el administrador y jefe del grupo Wagner, ¿no? En otras palabras, ¿no? Por ser él, por ser ese grupo, y a través de la mediación de Lukashenko, presidente de Bielorrusia, se llega a eso. Entonces, Yevgeny Prigozhin acepta las condiciones, que no son condiciones, sino es simplemente te vas o te matamos. Ordena a las tropas de Wagner retirarse, porque hay un grupo de tropas en Rostov del Don, hay un grupo de tropas que está con él en la columna que estaba avanzando hacia Moscú, y todo retrocede. Ya, se ha mencionado en los medios de comunicación que esto es una derrota de Putin. Se ha comunicado de que esto es debilitamiento, ¿no? O sea, todo. Rusia, ahora sí se le acabaron los cohetes, ahora sí ya no tienen misiles, ahora sí ya no tienen artillería, ahora sí sus tropas que están avanzando ya han muerto todos. En otras palabras, ya saben que estoy haciendo una analogía de lo que ya habían dicho previamente. Ahora, ¿no? Ahora sí, pobrecito de Putin, ¿no? Ahora sí, Rusia, ahora sí vienen todos los cambios, ahora sí, ¿no? Ucrania vence, ¿no? Es la Ucrania. Yo coincido con absolutamente todas las voces que dicen que todo lo contrario, esto es una victoria total, absoluta de Putin. Esto es Esto es un tropiezo para la propia popularidad del grupo Wagner, que tiene una gran popularidad dentro de lo que es el pueblo ruso, porque el pueblo ruso, a través de absolutamente todos los medios y también de las redes sociales, han podido ver el éxito del grupo Wagner y por lo tanto aprecian ese éxito en lo que es la guerra de Ucrania. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es de que el poder de Putin, en primer lugar, nunca fue cuestionado. Yevgeny Prigozhin apuntaba a Shoigu y a Gerasimov, no apuntaba a Putin. El momento que comienza a apuntar a Putin, lo que hay es un rechazo mayor de la sociedad rusa, una consolidación de la fuerza de Putin en todas las fuerzas del Estado ruso y, y entonces esto se convierte en una victoria política, en una victoria militar, en una victoria diplomática de Putin y de su gobierno. No lo veo debilitado, lo veo fortalecido. Imagínate ¿cómo se dice?
Si no me equivoco, al año tiene elecciones. Imagínate cómo se puede presentar Putin ahora en las elecciones. Imagínate lo que le puede pedir Putin al pueblo ruso ahora en las elecciones. No tiene por qué ser para sí, sino para su partido. Putin en este momento puede designar a fulano de tal, tú vas a ser el próximo presidente de Rusia y el pueblo ruso va a tener y va a querer apoyar a ese próximo presidente porque ha visto cómo las cosas pueden desordenarse por la insurrección, uh, por la asonada militar, por esta protesta armada de Yevgeny Prigozhin. Ya, entonces eso es lo que ha sucedido, ese es mi comentario general, pero añadiría algo más. ¿Por qué hizo Yevgeny Prigozhin esto? En mi opinión personal, hay un quiebre psicológico. Para mí esto es algo 100% él. Estamos hablando de, bueno, hay muchas cuestiones de clase y todo lo demás. Estamos hablando de una persona que de aquí abajo ha subido allá arriba, ¿no? Pero allá arriba no es, como se dice, visto con los mismos niveles. No, creo que no hay un tú a tú entre los demás, entre las demás fuerzas, entre los demás representantes con Yevgeny Prigozhin. Ese es uno. Hay una cuestión ahí. Pero el otro es que no es una persona que, ¿cómo se dice?, tenga que supervisar esto. Estamos hablando de un grupo que ha ido creciendo y todo lo demás, y de pronto se convierte en un ejército. Y tú tienes aquí la presión sobre una persona, que es la presión de un ejército con las desgracias y los pesares de un ejército. Tú tienes a una persona que tiene que ver los cadáveres, ¿no? Que tiene que revisar los informes de muertos y todo lo demás, y que tiene que firmar el dinero que corresponde que llegue a algunos de los familiares y todas esas cosas. Entonces, Yevgeny Prigozhin está en esa situación, que no es una situación fácil, ¿no? Entonces es un estrés total y absoluto. Y entonces en ese estrés total y absoluto tiene victorias militares, tiene éxitos militares y tiene victorias y éxitos que son mayores que el resto del ejército ruso. No, en otras palabras, estás viendo lo que tú estás haciendo, tú lo estás haciendo bien. Es una situación sumamente estresante y entonces en eso se genera lo que se llama visión de túnel. ¿Y qué es visión de túnel? Es cuando tú solamente puedes ver una cosa y olvidas todo lo demás. Y ahí tenemos completamente absurda rebelión en contra del Estado ruso, ¿no? No tiene sentido, y no tiene sentido desde el momento en que hizo las declaraciones semanas antes. Entonces, ¿qué es lo que yo veo ahí? Veo una persona que está colapsando psicológicamente. Eso es lo que yo veo, porque, digamos, sus reclamos ya de la anterior semana o de hace un mes atrás ya son bastante absurdos. Sus reclamos y ¿cómo se dice? Sus denuncias post victoria sobre Bakhmut son absurdas completamente. Y digamos, esta rebelión armada con ese video falso al 100% no tiene el mayor sentido, ¿no? Entonces, si no tiene el mayor sentido, y estamos hablando de algo demasiado real como para no serlo, entonces ahí se puede decir, ¿no? Aquí hay un colapso, porque esto no es ni remotamente un plan, ni remotamente un buen plan. Entonces, ¿por qué podría darse eso? Recuerden de que Yevgeny Prigozhin no es el comandante ni el gran estratega, es el jefe, es el gran administrador. Ah, bueno, entonces yo diría eso. Yo veo ahí completamente un hombre derrotado, con un plan completamente absurdo. Pero, ¿cuál es la visión de túnel? No es una solución militar.
es una solución militar. No, yo, Yevgeny Prigozhin, voy a librar, voy a solucionar algo. ¿Y lo voy a solucionar con qué? Con las armas que tengo a disposición. Es algo absurdo, loco, que le puede suceder a una persona que está sufriendo la presión, el estrés que él ha sufrido y que él ha enfrentado. Diría eso. No añadiría ese factor a lo que ya se ha comentado sobre este tema. Disculpen el video largo, es un tema bastante, ¿cómo se dice?, complejo en sí mismo y no hemos revisado muchos de los aspectos del mismo asunto. Entonces, una victoria de Putin, un jugador que va a cambiar mucho el grupo Wagner y vamos a ver qué sucede ahora en el futuro. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, lastimosamente, porque este mundo que se cae a pedazos tiene un montón de pedazos en todas partes. Hasta la próxima.